Continuando con el uso básico del Blender, una de las posibilidades es tener varias vistas de un mismo objeto mientras estamos trabajando. Eh, o bien podemos ir al menú Vista y tenemos la posibilidad de tener una vista cuádruple. Nos dice que el atajo es con las teclas Control Alt Q y estamos viendo en 4 ventanas al mismo tiempo nuestro objeto. Si nosotros hacemos una modificación en nuestro objeto, esa modificación la vemos en las 4 ventanas. Superior ortogonal, frontal ortogonal, derecha ortogonal y la de usuario en perspectiva. Cualquier cambio que hagamos en cualquiera de las 4 se produce en todas, porque estamos hablando siempre del mismo objeto. O sea, tenemos varias vistas de un mismo objeto. Con control al Q la saco o la habilito en el momento que la necesite. Otra posibilidad para tener varias vistas es, venimos al vértice derecho superior, tiene unas rayitas. Si hago clic y arrastro, agrego una nueva ventana, una nueva vista de lo que estoy haciendo. Puedo hacer clic y bajar y tener otra vista, y puedo tener tantas vistas como necesite. Según donde esté el cursor, yo voy a hacer uso, por ejemplo, con la tecla T dijimos que elimino o oculto el panel de herramientas. Si estando con el cursor acá aprieto la tecla T, desaparece, se oculta la barra de herramientas de este, no de las otras dos vistas, únicamente en la que estoy. Acá abajo voy a sacar también con la letra T, voy a apretar el 0 y voy a ver la vista desde una cámara. Entonces estoy viendo desde una cámara, estoy viendo la vista trasera y estoy viendo la vista frontal. Cualquier cambio que yo produzca en alguna se produce en todos. El objeto siempre es el mismo, lo que yo estoy agregando son vistas. Puedo dejar, por ejemplo, en esta las propiedades, tenerlas a mano. Acá tengo la cámara y acá tengo con la transformación. Diferentes usos que puedo dar a las vistas. Cuando las quiero cerrar simplemente vuelvo a hacer clic con el botón izquierdo, subo y se cierra la vista nueva que hice. Hago clic, corro y se cierra y vuelvo al lugar donde estaba, con una sola vista. Así que tenemos esta posibilidad para agregar vistas, o con control al Q agregamos la vista cuádruple, que es una forma diferente porque ya viene prefijado. Con control al Q lo sacamos. Algo que usamos constantemente es desplazar, rotar y escalar. ¿Sí? Si queremos desplazar nuestro objeto, tomando desde la flecha, desplazamos en el eje del color que tomemos. Queremos desplazar por el eje X, agarramos el rojo, por el eje Y o por el eje Z. Esto es para desplazamiento. Si lo que yo quiero es rotarlo, elijo esta opción y entonces ahora puedo rotarlo sobre un eje. Sobre el eje Y, sobre el eje X o sobre el eje Z. Eso es rotar. Por último, con esta opción tenemos escalar. Podemos hacer más grande o más chico nuestro objeto sobre el eje en el que estamos agrandando. Las tres opciones de desplazar, girar, rotar y escalar las podemos usar utilizando las letras. Entonces, si apretamos la S es escalar, puedo agrandar mi objeto y haciendo clic con el botón izquierdo
dejo elegida la posición donde me detuve. Si apretamos la R, lo que puedo hacer es rotarlo en el eje que a mí se me ocurra. Y si apretamos la G, puedo desplazarlo al lugar que yo quiera. ¿Sí? Así que tenemos S para escalar, R para rotar y G para desplazar. En lugar de estar eligiendo las opciones de acá, simplemente lo hacemos con letra. Ahora, por ejemplo, yo aprieto la G para desplazar y puedo desplazar en cualquier lugar que a mí se me ocurra, o sea, por los tres ejes al mismo tiempo. Si yo quiero desplazar exclusivamente en el eje X, tengo que apretar G y después la X. Ahora, si lo muevo, únicamente se mueve por el eje de las X, no lo puedo sacar de ahí. Si aprieto G, Y, lo desplazo por el eje de las Y, o G, Z, lo desplazo por el eje de las Z. G solo lo desplazo a cualquier lugar. Lo mismo ocurre tanto con girar como escalar. Si quiero escalar, aprieto la S y después aprieto la X y únicamente lo puedo escalar de esta forma, por el eje de las X. No se agranda o se achica todo proporcional, parejo, sino únicamente el eje de las X, o escalar Z, ¿sí? Se agranda o se achica por el eje de las Z, y si únicamente presiono la S, lo agrando de forma proporcional. Se agranda o se achica todo. Si estuve trabajando y haciendo cambios y quiero deshacer todo, volver a empezar, para ir deshaciendo paso por paso, tengo control Z y voy dando un paso hacia atrás. O de lo contrario, puedo ir a archivo, nuevo, recargar archivo de inicio y volvemos a empezar de cero como si recién iniciáramos el programa. Si por equivocación apreté el botón izquierdo, saqué el cursor 3D del centro, para volverlo al centro usamos mayúscula C. ¿Sí? Yo lo moví, no quería hacer esto, quiero que vuelva al lugar, mayúscula C me lleva el cursor a la posición 0. Otra opción para trabajar que se utiliza mucho es trabajar en modo objeto o en modo edición. Si elijo en modo edición, tengo vértices, tengo lados y tengo caras para trabajar. Para no tener que estar eligiendo desde el menú un cambio u otro, simplemente apretando la tecla Tab pasamos de un modo a otro. Con Tab paso de modo edición a modo objeto y de vuelta. Si quiero trabajar con medidas reales, vamos a poner el panel de propiedades presionando la tecla N. Yo acá estoy trabajando con dimensiones que no tienen medidas. Para ponerle medidas y trabajar con medidas reales, hago clic en escena y cambio a milímetros del sistema métrico. Puedo trabajar en metros, puedo trabajar en centímetros. Lo normal es milímetros en sistema métrico. Entonces ahora cada lado de mi cubo tiene 2 milímetros. Si quiero modificar y quiero tener que cada lado de mi cubo tenga 1 centímetro equivale a 10 milímetros, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Modificando acá tengo las medidas reales para cuando yo lleve mi objeto a imprimir, va a tener cada lado de este cubo 1 centímetro.